Gracias. Suerte, David. bro. Un Suerte. abrazo. Mucha Suerte Argentina en el Mundial, todo pero tuyo. después de Colombia. Buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí en EXMA. Gracias a Fernando, a Michelle por la invitación. He aprendido un montón. A ver, levante la mano aquí. ¿Quién ha aprendido un montón? Bueno, yo estaba sentado allí porque se supone que yo vine a hablar y bueno, me tocó hablar casi al final y créanme que eso genera mucha ansiedad porque además yo llegué ayer y quería hablar ayer porque creía que era ayer y yo me confundí y resulta que estuve todo el día viendo las conferencias y hoy también y he aprendido muchísimo acá de todo, de las emociones, de finanzas incluso, de la felicidad y algo interesante que tiene que ver con las emociones que hablaron varios de mis compañeros, ahí está mi amiga Guardiola, y resulta que yo estaba sentado escuchándolo y yo decía, yo tengo ahorita una emoción, entonces me recuerda cosas de la infancia. Yo, como ya dijeron, soy venezolano y ahorita viene el Mundial, yo sé que ustedes son fútbol, que además van al Mundial, yo por supuesto voy a Colombia porque mi equipo no va al Mundial, pero yo soy de un país en donde el béisbol es el deporte nacional. Y yo, por supuesto, con muchos venezolanos de niños, jugué béisbol. Cuando yo jugaba béisbol, yo era muy bueno bateando, pero era muy malo fildeando o a la defensiva. Entonces me recuerdo ahorita estar en el círculo de espera, en el béisbol hay un círculo de espera del bateador, y esa ansiedad cuando tú estás así que quieres ir a agarrar el bate, a batear. Entonces ahorita me acordé mucho de eso porque esa era la emocionalidad que yo tenía. Y cuando escuché las conferencias dije, quiero salir ya a batear. Pues bueno, aquí estoy y les vengo a hablar hoy del marketing multigeneracional. Escuchaba a todo el mundo y algunos hablaron de los Zetas, otros hablaron de los millennials, mencionaron a distintos tipos de consumidores. No llevé la cuenta, no lo cuantifiqué, pero muchos speakers les hablaron de los consumidores de distintas generaciones. Por cierto, Gemma, creo que pasé la prueba de la igualdad de género en la portada de mi presentación. Tenemos también hombres y mujeres en la portada de mi presentación, así que estaba un poco asustado con eso, pero bueno, creo que pasé la prueba. Yo les voy a decir algo, esto es marketing multigeneracional, pero esto va más allá del marketing. Yo, por supuesto, me aproximé a este tema a través del marketing, porque tengo 25 años haciendo investigaciones de mercado, analizando el consumidor, estudiando los millennials cuando no se llamaban millennials, pero resulta que este es un tema que trasciende el mercado, va mucho más allá del tema de mercado. Cuando yo lo estaba estudiando en el mercado, resulta que lo empecé a vivir en mi organización, en nuestras empresas, las personas de recursos humanos, quizás aquí no hay muchos, porque es un evento de marketing, pero los de recursos humanos están ahora enfrentándose a una diferencia generacional en donde los modelos que funcionaban muy bien no están funcionando tan bien para las nuevas generaciones. Entonces es un tema que va de cara al mercado, cómo me conecto con este consumidor, porque lo que yo sabía hacer, algunas cosas no me están funcionando tan bien. Pero resulta que de puertas adentro en la organización me sucede lo mismo. A mí me pasó en mi casa. O sea, el tema es tan invasivo que resulta que yo estoy en mi casa y me comunico con mi hija y le mando emails, porque yo soy de la generación X. Y yo mando emails, así como le mando emails a mis coworkers, y resulta que mi hija no me respondía, que es una Z. Entonces empecé a usar el WhatsApp. Me respondía uno que otro. Hasta que por mi trabajo, como me meto en todas las aplicaciones, empecé a usar el Snapchat y empecé a darme cuenta que ella me respondía. Y claro, yo usaba Snapchat al estilo X. ¿Cuál era el estilo X? Chateaba por Snapchat. Entonces tuve que aprender y darme cuenta que habían cosas que se podían hacer en Snapchat. Hasta que yo me convertí en el papá más cool del colegio de mi hija. Un día la voy a buscar a una fiesta y se montan sus amiguitas al carro y una me dice, hola, ¿cómo estás? Tú sí eres cool. Y yo, bueno, ¿y cómo así? Sí, es que me encanta todo lo que le mandas a Maribí. Todas esas cosas de las orejitas y todo. O sea, yo se las mandaba a mi hija, por supuesto yo no sabía que todo el colegio lo veía. Entonces esa es la historia de cómo me convertí en el papá más cool. Entonces ese es un ejemplo de que este tema del que les estoy hablando o del que les voy a hablar ahora trasciende el mercado, invade nuestra organización y se nos mete en la casa. Entonces voy a compartir con ustedes resultados de los estudios que vengo realizando en Latinoamérica. Y lo primero que quiero hacer es definir rápidamente las 4 generaciones, porque me encuentro mucho con personas que me dicen, oye, sí, vale, estos millennials
mi hijo es millennial. Ah, sí, sí, mi hijo que tiene 15 años. No, ese no es un millennial, ¿no? Ese es un Z, ¿verdad? O un centennial. Entonces empecemos por la definición más obvia que podemos darle a esto, que tiene que ver con los rangos de edad. Entonces vamos a hablar de 4 generaciones y los famosos Z son las personas que nacieron entre el año 1995 y el 2010. Los millennials, generación Y, eco-boomers, generación Mi, son las personas que nacieron entre el año 1980 y el año 1995. Y así sucesivamente. Allí tienen las edades. Siempre me pasa esto, que cuando yo presento esto... A ver, levanten la mano los millennials que están acá. Los que quieran dejar en evidencia su edad. Debe haber muchos millennials acá, exactamente. Levanten la mano los X. También hay muchos X. Bueno, no tanto. Oh, my God. Levanten la mano los baby boomers. Hay algunos. Ok. Z, debe haber pocos, pero hay, ¿verdad? Resulta que cuando yo hago este ejercicio, siempre hay personas que después se quedan dudando y se me acercan y me dicen, oye, es que yo nací en el año 1979, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Yo me siento millennial. Yo siempre les digo, pues eres millennial. Si te sientes millennial, eres millennial. ¿Por qué? Porque esto es una ciencia social. Aquí no estamos hablando de química, ni de física, ni de matemática. Aquí lo que hacemos es trazar una frontera que además, para que Gemma se sienta contenta, es una frontera gris. Y es una frontera gris donde no es un límite exacto a partir del 1 de enero del año 1980. Ah, eres millennial. Oye, qué broma, yo nací el 31 de diciembre del año 79. Entonces allí es una frontera, una referencia, no es una ciencia exacta. Entonces eso se lo digo para cuando yo salga, no me vayan a ver con malas caras los que creían que eran millennials y no lo son. Si ustedes se sienten millennials, siéntanse millennials. Que por cierto tiene una explicación perfectamente racional. El comportamiento de los consumidores es contagioso. Las personas que andamos, yo soy X y ando con muchos millennials, se nos pega. Los padres que tenemos hijos adolescentes, aprendemos de ellos y empezamos a adoptar ciertos comportamientos. Entonces eso no es magia, el comportamiento es contagioso. Entonces también tiene sentido eso. Entonces es importante que arranquemos por allí, ¿verdad? Por cierto, tampoco digan nunca el segmento millennial. No es un segmento porque miren la longitud de cada grupo. 15 años. Una persona que nació en el año 1980, compárenla con una persona que nació en el año 1995 y hay una diferencia abismal. Siempre lo explico con los Zetas, que es más fácil. Los Zetas incluyen personas de 14 años, incluyen personas de 23 años. Son muy diferentes. ¿Okay? Entonces es una generación que tiene varios segmentos, pero de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Esto es muy importante. ¿Cuántos son la mayoría de los consumidores hoy día en Latinoamérica? Todos los datos que yo les estoy mostrando a ustedes son latinoamericanos. Que por cierto, mucha gente me dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso de los millennials, eso es un concepto importado de los Estados Unidos. Señores, pónganle un nombre indígena si quieren. ¿Okay? Pónganle un nombre que les dé la gana, que les provoque. Pero esto está basado en encuestas realizadas en Latinoamérica. Entonces este comportamiento existe, no es una fantasía ni un concepto importado. Yo no tenía tiempo y no le cambié el nombre, pero ustedes se lo pueden poner, el que ustedes quieran. Entonces aquí lo interesante es que la mayoría de los consumidores son Z. Obviamente, ¿por qué se habla tanto de los millennials? Porque el poder de compra está en los millennials. Hoy día los que están comprando los bienes y productos, la mayoría de ese budget son los millennials. Y por eso es que todo el mundo tiene varios años hablando de los millennials, porque ahí es donde está el dinero. No vamos a entrar en detalles si es la mujer o el hombre, ya Gemma nos explicó eso, ¿verdad? Pero son millennials. Luego, algo muy importante también es, bueno, ¿y dónde encuentro yo esos consumidores? Somos gente de marketing. Ok, ya sabemos que el Z es una cosa y el millennial es otra, pero tengo que saber dónde lo voy a encontrar. Y ahí es donde viene el tema de los medios. Aquí hay varios mensajes importantes. Está la televisión, la radio, la prensa y los medios digitales. Entonces aquí hay unos mensajes interesantes. Primer mensaje, las generaciones más jóvenes, nativos digitales, es decir, Z y millennials, son consumidores que están más expuestos a los medios electrónicos. Oye, yo no pagué Exma para que me dijeran eso, ¿verdad? Ya lo sabemos. Lo interesante aquí es que también los medios tradicionales coexisten. La televisión en América Latina sigue siendo un gran medio. Y fíjense cómo tiene una alta exposición en todos los grupos. Entonces aquí mi mensaje siempre es, señores, dejemos el pensamiento lineal de que los libros electrónicos van a acabar con los libros en papel, que la tableta va a acabar con el laptop.
O sea, coexisten los medios. Usemos lo que nos funciona, combinémoslo. ¿Ok? Entonces ahí llegamos a eso y entramos a la última pregunta. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son los temas que les interesa? Esto también es fundamental. Aquí hemos hablado de content marketing, hablamos de social media. Los contenidos son las cosas que hacen que la audiencia esté allí con nosotros, que se conecten con nosotros. Entonces tenemos que entender cuáles son los temas que le interesan a la gente. Si yo vengo acá a hablar a una audiencia que está mayoritariamente caracterizada por millennials y traigo temas que no son de interés de esta audiencia, voy a perder la atención. Entonces tengo que aprender a saber qué quiere la gente. Por cierto, me encuentro muchísimas compañías que están haciendo muchos esfuerzos en social media, pero han obviado un pequeño paso: preguntarle a sus audiencias qué esperan de ellas, qué quieren que diga, qué quieren, qué contenidos, qué esperan de la marca. Entonces es muy importante aprender sobre esto. Yo les traje alguna información. Ok, entonces la gran conclusión aquí es que todos cuentan. De hecho, ese fue un título de una conferencia que yo di, porque se me acercó una vez en un evento un señor mayor y me dijo: yo no estoy de acuerdo con usted solo habla de los millennials, los demás no existimos. Entonces el siguiente evento, la conferencia se llamaba Todos Cuentan. ¿Por qué? Porque todas las generaciones son importantes y eso, el mayor o menor rol que va a tener cada una de ellas va a depender de qué, de lo que nosotros vendemos, de cuál es nuestra empresa y con quién nos queremos conectar. Pero todos definitivamente están allí, ya vieron los porcentajes y todos cuentan. Por eso es que hablo entonces ahora de marketing multigeneracional y no de marketing para millennials, porque todos cuentan. Ok, somos gente de marketing. Todo esto muy bien, ya conocemos las generaciones, pero ¿cuál es o cómo nos podemos relacionar nosotros con estos distintos consumidores? Esto es otra cosa que tenemos que aprender a entender. Entonces vamos a preguntarles. Yo le pregunté a los consumidores latinoamericanos en esta muestra del estudio de usos de Internet en Latinoamérica, donde está Colombia, por supuesto, ¿qué esperas de una marca? La respuesta número 1, que sea una marca útil. Por cierto, esta respuesta ya tiene varios años. En el año 2014 se puso de moda el concepto de marcas útiles en Europa. En América no hablamos mucho de eso, pero nosotros lo empezamos a medir y empezamos a detectar: los latinoamericanos quieren que las marcas sean útiles. Y estábamos contentos con ese resultado. Pero resulta que después descubrimos algo más interesante, que es que la utilidad es distinta de acuerdo al tipo de consumidor. Para mí útil, que soy generación X, no es lo mismo que para mis hijos, que son generación Z, en general. Entonces vamos a entender un poquito qué significa una marca útil. Bueno, para un Z, una marca útil es una marca, se lo digo tan sencillo como me lo dijo mi hijo cuando se lo pregunté, que tiene 13 años, se lo pregunté hace unos años ya. Le digo: mi vida, ¿para ti qué es una marca, una empresa, una marca que sea útil? Me dijo: bueno, papá, es obvio. Una marca útil es una marca que es útil a la sociedad. ¿Okay? Cuando yo le pregunto a un millennial qué es una marca útil, para mí una marca útil como millennial es una marca que sabe lo que yo quiero, que me conoce tanto que yo no tengo que decírselo, él se anticipa. Eso tiene que ver con Big Data, por cierto, que hablaron esta mañana. El X como yo, ¿qué le va a decir a ustedes? Para mí una marca útil es la que me da más, volviendo al concepto de la mañana, al menor precio me da el mayor valor. Y resulta que el baby boomer dice algo también muy sencillo, y dice: oye, una marca útil es aquella que cumple su función. Por ejemplo, a mi madre yo le regalo un teléfono móvil y le regalo un teléfono, la última generación, pantalla, y bueno, mamá, aquí está. Y entonces yo, como viajo mucho, a ver si me puedo conectar por WhatsApp, me mando una foto, una cosa. No pasa nada. Le doy el otro teléfono, ¿no? Entonces un día a mi mamá yo le digo: mamá, ¿qué pasó con los teléfonos que te di? Ya te he dado como 4. Siempre le cambio el feature a ver si mejora el desempeño. Bueno, hijo, yo te voy a decir la verdad. Entonces abre una gaveta en la cocina y estaban todos los teléfonos allí. Mi vida, yo quiero es que tú me des un telefonito, como una vez que tú me regalaste uno que tenía unos botoncitos. El Nokia 3310. Yo lo que necesito es un teléfono donde yo pueda marcar el teléfono de mis nietos y llamarlos y saludarlos. Y entonces esa es la funcionalidad. Entonces cuando yo vi eso, yo dije: oh, que por cierto, entonces mi mamá me llama y yo atiendo. Hola mamá, ¿cómo estás? Estoy aquí en Exma. Entonces: hola mi hijo, ¿cómo te va? No, es que te quiero contar. Nosotros vivimos en Venezuela. Es que esta mañana se fue la luz. Entonces me empieza a contar todo lo que pasa en Venezuela, que es muchísimo. Y yo: ok mamá, estoy apurado, estoy aquí en Exma, me toca hablar. Tranco.
Después yo, por supuesto, llamo a mi hija. Hola, mi vida, ¿qué estás haciendo? Ajá, papá, ¿qué quieres? Por supuesto, después que me pasa eso, cuando termino de hablar acá, voy a llamar a mi mamá para decir, oye, mamá, cuéntame, ¿qué era lo que me querías decir? Ya llegó la luz. Entonces, en este caso tenemos que entender los atributos que les coloco allí. Es importante que aprendamos a identificarlos porque nosotros nos vamos a posicionar como marca. ¿Cuáles son los atributos claves? Dependiendo de la generación, cuáles son las cosas que valora esta generación. Bueno, nos queremos conectar. ¿Cuáles son los medios? Esta lámina me encanta. Tiene mucha información. Tenemos la televisión, tenemos Facebook, tenemos las recomendaciones, que así como las pinturas rupestres que nos puso por allí nuestra amiga Elia, las recomendaciones son rupestres también. Mira, no te comas ese hongo porque es venenoso. Desde esa época recomendamos a otras personas lo que es bueno y lo que creemos que no es bueno. Resulta que está la publicidad display, está el punto de venta, están los correos electrónicos. Entonces tenemos ese abanico y empezamos a usarlo. Oye, nos presentaron un estudio en EXMA y resulta que el email marketing es el que tiene más conversión. Vamos a aplicar el email marketing. Pero resulta que ya va. ¿Cuál es la generación con la que nos estamos conectando? Entonces allí vamos a empezar a ver diferencias de cuáles son los medios que a estos grupos les interesan. Sí, tómenle foto, por favor. Yo digo que las fotografías son los nuevos aplausos. Antes uno tenía que esperar al final. ¿No les dijeron por aquí alguna conferencia que el consumidor de hoy es impaciente? Entonces ya uno ve las cámaras y cuando uno ve que están tomando fotografías, eso le encanta porque es una retroalimentación. Entonces esto es importante que lo entendamos. ¿Cuáles son las formas como el consumidor? Que por cierto, no nos confundamos, estos no son los medios más efectivos necesariamente, porque el consumidor tiene su corazón, tiene sus intereses y él nos está diciendo lo que a él le conviene. Puede haber medios que son efectivos, pero no son los que a él más le gusta. Pero si queremos respetar la audiencia, entonces esta es una buena forma de empezar. Y luego, entonces, bueno, social media, humanizamos la marca, nos conectamos con los consumidores. Entonces, pero le hemos preguntado a estos consumidores qué quieren en los medios sociales de nosotros. Créanme que yo he asesorado a muchas compañías muy grandes y he hecho esta pregunta siempre. ¿Cómo sabes qué quieren ellos? ¿Le has preguntado? Aquí contratamos una gente que nos hizo una estrategia, hicimos unos pilares de contenido, o sea, todo lo que nosotros queremos hablar. Es lo mismo que hemos hecho toda la vida. Cuando hacemos el comercial que va a la televisión, estamos diciendo lo que queremos decir, pero le preguntamos a la gente qué quería. Entonces, ¿qué quiere la gente de las marcas en los medios sociales? Te la voy a dejar clarita. 3 cosas. Número 1, ¿cuál sería la primera? Que me ayuden en mi viaje. Hablamos aquí también del Customer Journey, ¿verdad? Yo quiero que me ayuden en mi viaje. Si yo estoy... Una de las cosas que más agobia al consumidor, overwhelming, como decían en la mañana, es tanta información. Entonces, yo tengo que ayudar a mi consumidor a decidir. Yo tengo que ayudar a mi consumidor a que haga la mejor elección. Nadie se quiere equivocar. Entonces, convirtámonos en un aliado de nuestro consumidor y ayudémoslo en el viaje. ¿Cómo? Informando, por supuesto, de las características, ayudando a decidir, respondiendo preguntas. Segunda cosa que quieren los consumidores de nosotros en las redes sociales, muy importante. Bueno, que me deje algo a cambio. Ah, ¿tú no quieres ser mi amigo? Cuando yo voy al bar, mis amigos a veces me brindan una cerveza. ¿Tú quieres ser mi amigo? ¿Quieres estar conmigo compartiendo en las redes sociales? ¿Qué me vas a dar a cambio? Número 3, tienes que ser divertido. Por cierto, esto no aplica a todas las marcas, pero el humor, la diversión, para algunos grupos, ya lo van a ver, es muy importante. Entonces, eso es lo que esperan las marcas de nosotros. Y obviamente eso cambia de acuerdo a la generación. Fíjense qué interesante, como los más jóvenes, obviamente hay un concepto aquí importante, diferencias generacionales de diferencias etarias. A los jóvenes siempre les ha gustado la música. Yo escuchaba música en cintas. Explíquenle después a los millennials que están acá qué significa eso. No me da mucho tiempo ya. Pero yo escuchaba música en cinta. Generaciones anteriores usaban el fonógrafo. Pero a los jóvenes siempre les ha gustado la música. Mis hijos la escuchan en Apple Music, en streaming. Entonces, esa es una diferencia etaria. Los jóvenes les gusta la música, generalmente en mayor medida que los mayores. Pero aquí lo interesante es algunos elementos como
los Z con los eventos. Por eso Snapchat es muy de evento, del momento, los filtros que tienen que ver con el festival. Entonces, ahí atiende a esa necesidad. Y por eso se cola entre las principales plataformas sociales en ese grupo. Entonces, empezamos a ver patrones allí interesantes de cómo podemos conectarnos con esos grupos. Conclusión, los consumidores de diferentes generaciones desean que las marcas sean útiles, pero cada generación tiene una interpretación diferente. Ok, bueno, yo les dije que les iba a venir a hablar de marketing multigeneracional. Ahora les he descrito a las generaciones, pero les voy a dar 5 mensajes claves a los que quieran hacer marketing multigeneracional. Que por cierto pueden hacer 2 cosas. Pueden elegir un grupo o una generación y por supuesto hay empresas que solamente atienden millennials. Hay empresas que se dirigen a los Zetas, o a segmentos de millennial o a segmentos de Z. Pero también están las empresas de consumo masivo que le venden a todos los grupos. Entonces, en este caso, yo les voy a dar 5 mensajes que quiero que se lleven y se recuerden. No los tienen que anotar porque al final les dejo un enlace, carlosjimenez.info, que es mi página web, /exma. Solamente entran allí y pueden ver la presentación. Primer mensaje, si me quiero conectar con los consumidores, tengo que entender sus valores. Los valores son las cosas que están allí adentro, que están en la base y es lo que nos moviliza. Entonces, si yo me quiero conectar con ese consumidor, yo tengo que entender qué lo moviliza. Por ejemplo, el Z se mueve por la diversidad. El Z es un consumidor inclusivo. Por eso es un consumidor que cuando le preguntas qué es para ti una marca útil, dice una marca que sea útil a la sociedad. Y el Z te habla de la felicidad. ¿Cuál es la meta en tu vida? La felicidad. Por eso cuando Recursos Humanos va y le dice, te vamos a dar un coche, te vamos a pagar tanto, te vamos a dar una acción en un club, muchos de estos jóvenes pueden decir, ¿sabes qué? No me interesa porque este trabajo no permite que yo logre mi propósito. Y mi propósito es ser feliz. ¿Y qué significa ser feliz? Me perdona Silvia si me equivoco con la presentación, que es la experta en felicidad. La felicidad es hacer lo que me gusta para estos muchachos. ¿Ok? Entonces, segundo grupo, los millennials, como ellos quieren participar, entonces el valor de ellos es compartir. Ellos quieren participar de actividades con las marcas. Eso es importante entonces entenderlo. Si yo tengo un millennial allí sentado y no lo dejo participar, se empieza a sentir incómodo. El X, ¿qué quiere? Productividad, éxito. Mi generación se movía o se mueve por el dinero, por la productividad. Por eso cuando me entra un discurso que me dice, yo te voy a ofrecer la mejor relación precio-valor, eso para mí es música, para mi generación es música para mis oídos. Porque me estás diciendo, me vas a dar algo. Somos los workaholics, somos los que queremos ser eficientes, somos los que valoramos. Para nosotros el éxito es económico principalmente. De hecho, yo a la felicidad de los Z la llamo el nuevo éxito. O sea, el éxito de la generación más joven no es el éxito de mi generación. El éxito de mi generación era tener un auto deportivo, era tener dinero, era lograr cosas o comprar cosas. Ahora no necesariamente es lo mismo. Y por cierto, el baby boomer, el éxito, los valores son la justicia, la familia. Entonces, esas son cosas importantes. Primer mensaje, ¿verdad? Segundo, ¿qué esperan de las marcas? Ya lo dijimos, solamente lo quiero ilustrar con ejemplos. El modelo One for One de Toms. ¿Conocen Toms? Levante la mano aquí, ¿quién conoce Toms? Mucho, ¿verdad? Yo me enteré de Toms cuando mi hija Z, hace muchos años, voy de viaje y le digo, ¿qué quieres que te traiga de regalo, mi vida? Tráeme unas Toms. Y yo, ¿qué es eso? Y entonces resulta que cuando voy a comprar las Toms, y digo, ya va, estos son unas alpargatas de $60. Casi le digo a mi hija, estuve tentado en decirle, oye, no las encontré. Pero después cuando entendí el modelo One for One, esos $60 permitían darle un par de alpargatas, sí, bonitas, pero alpargatas, a un niño en un país pobre. Entonces eso conecta al Z. Entonces Toms es. ¿Por qué los millennials se enamoran de Amazon? Porque Amazon los conoce tanto que ellos no tienen que decirle a Amazon lo que quieren. Usted compró este libro, probablemente quiere este. Usted compró un audífono, probablemente quiere este dispositivo. ¡Wow! Entonces esto cautiva al millennial porque es una marca que lo conoce sus patrones de compra. Para la generación
X, donde yo pertenezco, FedEx. Yo quiero que llegue rápido. Y si es más barato, mejor. Y los baby boomers, que sea funcional. Que es más funcional que, como decimos en mi país, una curita. No sé si qué le dicen así. Band-Aid, ¿verdad? Número 3, identificar qué los conecta o qué los moviliza. Hubo una presentación hace unos minutos, antes de Gema, donde la persona decía, yo tengo mi reserva con los influencers. Yo les voy a decir lo que me dijo mi hijo en una oportunidad que estábamos viendo algo en las redes sociales. Me dice, papá, creen que somos tontos. Eso es publicidad. El Z no confía en los influencers. Y por eso empezamos a hablar de los microinfluenciadores. No tiene 100.000 seguidores, no tiene 500.000 o 1.000.000 de seguidores. Es una persona que está cercana, que se parece a ellos y por ende cumple con la segunda característica que quieren los consumidores de América Latina de las marcas. ¿Saben cuál es? Después de marcas útiles. A ver, alguien que diga algo. ¿Qué quieren los consumidores después de marcas útiles? Los X no vayan a decir marcas económicas, marcas auténticas. Los consumidores quieren marcas auténticas, marcas que les hablen claro, marcas que les digan la verdad. Y por eso el Z no cree en los influenciadores, pero se conecta con un microinfluenciador porque lo ve cercano y lo ve y dice, esto no es publicidad, esto es auténtico. No quiero publicidad o valoro menos la publicidad en general. Y fíjense los X cómo valoran mucho la co-creación. ¿Se acuerdan cuál era uno de sus valores? La participación. Entonces, si tú como marca y yo soy millennial y valora la participación, me generas una experiencia de co-creación, me conecto contigo porque me estás dejando que participe. Entonces, eso es también muy importante. Entonces, allí hay que entender cuáles son esos conectores, que sería el tercer mensaje importante. El cuarto, por supuesto, utilicemos los medios adecuados. Ya hablé de eso, pero aquí simplemente quiero decir que hay que tener cuidado con quedarnos en la superficie. Yo sé cuáles son los medios, ya sé cuáles son los medios que utilizan las generaciones y lo que voy a hacer es que mi mensaje lo reproduzco igualito, pero en los medios en donde quiero llegar a estos consumidores. No se trata de eso. Ahí el storytelling, la historia que tengo que contar, es una historia que tiene que estar relacionada con la naturaleza del medio. Entonces allí es donde es importante la última línea de este cuadro, en donde yo empiezo a ver cuáles son los formatos de contenido que estos consumidores valoran. Me conecto con el baby boomer y el baby boomer es un consumidor que valora las imágenes. Fíjense que las imágenes son muy importantes, pero también es un consumidor de texto. En cambio, los más jóvenes, obviamente, se mueven mucho con video y con streaming. Que por cierto, este mismo estudio demuestra que uno de los temas que más está impactando las decisiones de compra de los consumidores en general son los videos. Los videos crecieron como decisor de compra en Latinoamérica de un año al año anterior en un 50%. Su influencia en las decisiones de compra de los consumidores. Y por cierto, estos videos cada vez son videos más cortos. Y lo último, el quinto mensaje, esta es una lámina muy crowded. No voy a entrar en detallar cada segmento. Aquí simplemente les quiero recordar que yo quería hablarles a ustedes de marketing multigeneracional y por supuesto quería dejarles claro qué es cada generación, qué valora, qué espera de ustedes como gente de marca y cómo ustedes pueden conectarse mejor con estas generaciones. Pero al final aclararles y decirles, cuidado, ¿por qué? Porque cada generación son 15 años y en esos 15 años hay muchas personas distintas. Entonces tenemos que empezar a entender las generaciones y un segundo paso es, dentro de cada generación, tengo que hacer una segmentación para entender que hay grupos distintos. Grupos incluso que son de los millennials que no se sienten millennials. Entonces eso tengo que aprender a entenderlo y todo lo que yo hablé ahorita, cómo aterriza a cada uno de esos segmentos. Eso lo pueden ver después en detalle en la presentación, características muy específicas de estos consumidores. El mensaje aquí es que, bueno, cada generación se moviliza por factores que la marca debe identificar y traducir en conectores concretos, sean emocionales o racionales,
Porque es verdad que las emociones venden más que cualquier cosa. Es verdad que recordamos mucho cómo nos hicieron sentir, que fue lo que yo sentí cuando estaba sentado allí en primera fila y me sentía igualito que cuando jugaba béisbol y estaba en el círculo de espera y quería ir a batear. Pero ya vimos cómo hay generaciones que se mueven también por elementos racionales. Y creo que eso lo dijo Elia cuando empezó a hablar en la mañana de la importancia de las emociones, pero ella dijo algo muy interesante que recuerdo casi textual. Cuidado con generalizar, no aplica exactamente para todo. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a combinar lo emocional y lo racional y ya tenemos allí una pista. Pareciera que los baby boomers son mucho más racionales o se conectan mucho más con temas racionales, funcionales, que otras generaciones. Entonces, cuidado los que le venden a los baby boomers si se van solo por lo emocional y pierden lo básico, la esencia de lo funcional. Ok, aquí me voy a meter con 3 mensajes finales que ya son transversales, que aplican a todas las generaciones, pero que es lo que yo hablo en mi libro, en mi último libro, que se llama Clientes Globales, pero que ese es el nombre que le dio la editorial, pero hay un segundo título, subtítulo que es el que me gusta a mí, que se llama Claves para conectar con el consumidor en la red. Y que básicamente yo lo que digo, bueno, nos queremos conectar con los consumidores. Hay 3 cosas fundamentales que tenemos que hacer. La primera, empecemos a hablar claro. Los consumidores nos están diciendo que quieren marcas auténticas. Entonces, si los consumidores necesitan o esperan autenticidad de la marca, tenemos que empezar a hablar claro. La publicidad y el mercadeo no hablaba claro. En mi generación, por lo menos, no nos hablaban claro. Eran mensajes artificiosos, eran laboratorios. La marca no se podía equivocar. El consumidor hoy no quiere eso. Yo tengo muchísimo trabajo apoyando a las compañías a resolver y a responder crisis en medios sociales. Lamentablemente, eso me genera mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas crisis, ¿saben dónde se originan? Muchas marcas no entran o entran con miedo a los medios sociales y hay una típica excusa, es que no controlo, es que puede haber una crisis, es que los consumidores me pueden decir cosas que no me gustan. Pues resulta que la mayoría de las crisis, si las analizamos, tienen un denominador importante, que no es lo que dice la gente, es lo que hace la marca. Y muchas de las crisis se originan en las respuestas de las marcas a comentarios, que pueden ser comentarios negativos, pero que no generan una crisis. La crisis viene de la respuesta de la marca. Entonces, en este caso, yo tengo que hablar claro, porque cuando yo no hablo claro, hoy día estoy asumiendo un riesgo enorme de generar una crisis. Entonces, en este caso, ¿qué significa hablar claro? Bueno, lo primero es que si yo quiero hablar claro con ustedes, yo tengo que saber quiénes son ustedes. Los tengo que conocer. Y eso va desde hacer una investigación de mercado hasta preguntarle en las redes sociales, ¿les gusta? ¿Qué quieren? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué esperan de mí? Segundo, no solamente es preguntar, porque muchas marcas hacen estudios de mercado y preguntan, pero no reconocen al consumidor. Entonces, hablar claro es, te pregunté, pero te estoy reconociendo, te escucho y te doy tu peso como consumidor, te valoro. Eso es muy importante, me importas. Hay marcas que están en los medios sociales, escuchan, reciben críticas, reciben comentarios y no responden. Tercer mensaje, está bien, te conozco, te reconozco, pero yo también me reconozco. Eso es lo que yo llamo la marca sin filtro. Estoy aquí. Oye, me equivoqué. Cuando iba a subir me tropecé en la escalera, qué pena. No pasó nada. ¿Okay? Entonces tenemos que empezar a relajarnos un poquito con eso y empezar a hablar claro. Entonces es el principal mensaje. Si yo no parto de aquí, todo lo que viene después está en riesgo. Entonces ese es el primero. Segundo mensaje para conectarme con las marcas es, ya lo sabemos, ya lo dije, convertirme en una marca útil. Y ya sabemos cada generación qué espera de nosotros en términos de utilidad, funcionalidad, anticipación, relación precio-valor, utilidad a la sociedad, responsabilidad, que eso es lo que yo llamo la verdadera sostenibilidad. No se refiere nada más al medio ambiente, se refiere a satisfacer las expectativas de los stakeholders, principalmente de 4. Los accionistas tienen que ganar dinero, los colaboradores o empleados tienen que estar satisfechos también, los clientes y, por supuesto, muy importante, la sociedad. ¿Por qué Venezuela está en la crisis que está sumida ahorita? Éramos un país rico, pero no se satisfacieron las necesidades de todos los stakeholders. Y eso terminó en lo que está ahorita. Entonces, es muy importante que cuando estamos acá, veamos a nuestro alrededor y si nosotros estamos ganando dinero, nos va bien,
estemos pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor, porque si no, no es sostenible. Si no ganan todos los stakeholders, no es sostenible. Entonces aquí una recomendación para que seamos marcas útiles es que definamos un propósito. ¿Cuál es el propósito de Disney? ¿Lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? A mí me encanta hacer feliz a la gente. Todos no queremos ser felices. El propósito de Disney como marca es hacer feliz a la gente. De hecho, esta mañana lo escuchamos en la recomendación de Steve Jobs. Oye, que estos niños sean felices 30 minutos dentro de la tienda, ¿verdad? Entonces, hacer feliz a la gente. La tecnología desde que Disney comenzó con su primera película hasta hoy día ha cambiado algo, ¿verdad? Pero ese propósito cambia. Ese propósito cambia, ¿no? Hacemos felices a los niños con las películas, desde que salió Blancanieves. Hacemos felices a los niños con los parques temáticos. Hacemos felices a los niños con los videojuegos. Con todo lo que está pasando ahorita con la tecnología maravillosa, el propósito es el mismo. Entonces, traten de definir un propósito para su empresa. Y por supuesto, ayuden a sus clientes en su viaje. No le dejen la tarea. Yo digo que a veces me preocupa mucho, sobre todo instituciones financieras, donde uno se siente como si estuviera en un rally. Tienes que llenar esta planilla, tienes que hacer aquello. Ah, pero es que te falta una copia fotostática de tal cosa. Entonces, facilítame la vida. Cada vez lo vemos más fácil. Ahora le puedo tomar la foto al cheque y ya lo deposito. Entonces puedo hacer muchas cosas para facilitar esa vida de ese consumidor. Entonces ese es el segundo mensaje. Y el tercero, para conectarme, todo el mundo va a ser empático, todas las marcas, por lo menos los que vinieron a EXMA, van a empezar a hablar claro. Todos van a empezar a ser útiles, a buscar, a figurarse cómo pueden hacer que sus marcas sean útiles. Pero entonces por eso es que esta tercera es tan importante, porque hay una ventaja de ser el primero, pero no es una ventaja permanente a largo plazo. Entonces allí es donde viene el tercer mensaje. Destácate entre la multitud. Todo el mundo quiere ser feliz, como dijo Silvia. Todas las empresas quieren conectarse con el consumidor. Todas van a querer ser útiles. Entonces tienes que diferenciarte. ¿Y cómo te vas a diferenciar? Algunas ideas. Una ahorita es crear experiencias memorables. Entonces tienes que ir más allá. Hoy hablamos mucho de los momentos, de las experiencias. Yo les recomiendo un libro que se llama The Power of Moments. Está en mi Instagram, Carlos Jiménez Net. En mis highlights hay libros que yo recomiendo. Por cierto, está Small Data y está este libro que se llama The Power of Moments. Y hay un ejemplo que es impactante de Marriott, que no sé si ustedes lo conocen, pero es una familia que va de vacaciones a un resort y la niña, cuando se regresan, deja su peluche. Y la niña deja el peluche y por supuesto llora desconsoladamente por el peluche, que era una jirafita. Y el papá, por supuesto, tratando de consolarla, le dice, no, mi vida, no te preocupes, es que el peluche, que no recuerdo el nombre del peluche, el peluche se quedó de vacaciones porque él no tiene colegio. Y se quedó una semana más. Y le pregunto, y entonces la niñita empezó como a consolarse con aquella respuesta que le había dado su padre. El padre, por supuesto, contacta al hotel, por suerte para él, así como el comercial que nos pusieron por acá también del padre agobiado con la niña y todo este tema. Resulta que el padre logra contactar al hotel Marriott y Marriott le dice, no se preocupe, aquí está el peluche, se lo vamos a hacer llegar. Muchas gracias. Pero le voy a pedir otro favor. ¿Cuál? Envíeme una foto del peluche en el resort para yo mostrársela a mi hija y decirle que él efectivamente está de vacaciones. No se preocupe, le vamos a tomar la foto. Le toman la foto y se la mandan, el padre se la enseña a su hija y al final de unas semanas le llega la caja con el peluche y para sorpresa del padre, cuando abre la caja, habían varias fotos del peluche en el bar, en el gimnasio, en la playa. Eso es crear experiencias memorables. Ahora, eso sale de la nada. Eso no fue la inspiración de un colaborador brillante. Eso es un mindset de la organización. Entonces tenemos que trabajar como empresas en crear ese mindset en nuestra oportunidad, en nuestra organización y aprender a convertirnos en pescadores de momentos, de oportunidades. Este señor, por cierto, en este libro, en el primer capítulo, él cierra cada capítulo con una experiencia, con un ejemplo. Él pone el ejemplo de cómo muchas compañías financieras
pierden la oportunidad porque él dice, tienen una gran ventaja. Los grandes momentos de la vida de la gente están relacionados con ¿qué? Su primer sueldo, su casa, su coche, su carro. Entonces, muchas de estas empresas pierden la oportunidad de transformar esos momentos de la vida de la gente que son memorables y en conectarlos con la marca y cómo la marca los puede ayudar a hacer esa vida mejor. Entonces, esto es muy importante porque eso es una forma de destacarme de la multitud y, por supuesto, manejar con destreza los medios digitales porque todavía estamos en un mundo en donde muchas marcas están entendiendo y están luchando por entender qué hago con Instagram, qué hago con Twitter. Entonces ves bancos que en lugar de usar el Twitter como un punto de contacto, de servicio, que esté integrado con el CRM, entonces lo usas para otras cosas en donde estás metiendo un ruido que no necesariamente es lo mejor, por poner un ejemplo. Entonces es importante aprender a usar estos medios. Y bueno, con esto cierro mi presentación. Como les dije, no tenían que tomar nota, además tomaron fotografía de toda la presentación, lo cual me satisface. Y quiero pedirles, por supuesto, no el último aplauso, la última foto. Muchas gracias.